Estamos en Efesios 5, versículo ahora en este día, el 25 al 31. Pero no voy a predicar todos estos versículos que les mencioné. Solamente me voy a concentrar en el versículo 25 al 27. Permítanme darle lectura a esta parte de la escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí, hermanos. Pues que el Señor bendiga este mensaje en esta tarde. Y pues qué bueno que están aquí varios de mis hermanos y hermanas, porque es importante que nosotros entendamos lo que la Biblia habla respecto al matrimonio. Yo soy un convencido, y creo que usted también lo es, que la Biblia pues da respuestas a las preguntas que nos surgen a nosotros, y aquí en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar pues las respuestas que necesitamos para poder tener una familia sólida, para tener un matrimonio estable, para tener una familia fuerte. Y algo que yo entiendo, que si tenemos familias sólidas, matrimonios fuertes, entonces vamos a tener también pues una iglesia fuerte y sólida, hermanos. Hoy en día lo que puedo ver yo es que la familia es atacada de muchas formas. Los matrimonios también son atacados de diferentes maneras. Y muchos de los cristianos estamos siendo derrotados en esta área de la vida, en el aspecto matrimonial. Pero si nosotros vamos a ser vencedores y vamos a salir a veces de esas crisis que vienen a nuestras vidas, pues esto se va a llevar a cabo siempre y cuando estemos obedeciendo la palabra de Dios. Si no somos obedientes a la palabra de nuestro Dios, pues quiero decirle y le puedo pronosticar de antemano que usted siempre va a tener una vida de derrota, y siempre va a estar sufriendo de esa forma, va a estar luchando de una manera incansable. Pero si pone en práctica la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es para renovarnos, para guiarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para enseñarnos, para muchas cosas. Nos dice el apóstol Pablo en la segunda, creo es de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17. Entonces, tengamos esto en mente, de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas y para qué nos sirve. Tengamos en mente y pensemos en qué estamos luchando nosotros, en qué estamos batallando, en qué estamos siendo derrotados, y vengamos a las Escrituras. En el estudio bíblico que tuvimos hace 15 días,
en la casa de nuestra hermana Micaela, el hermano que presentó el estudio que le tocó acerca del tema, abrió su estudio con una pregunta y yo quiero tomarla prestada en este momento. Y la pregunta que él hizo es la siguiente: ¿qué tan frecuente era el divorcio en Zacatecas? Y ustedes escucharon que el divorcio aquí en Zacatecas es muy frecuente. De hecho, nos dio varias estadísticas y nos muestra que el divorcio, en vez de ir disminuyendo, pues el divorcio va aumentando. Y esto es alarmante porque también ayer estaba escuchando una predicación acerca de un pastor maestro de Estados Unidos y hablaba que el divorcio en Estados Unidos al año es grandísimo. El divorcio es enorme, realmente rebasa la tasa de divorcio de aquí de Zacatecas, allá en Estados Unidos. Bueno, pues vemos nosotros que el divorcio, ya sea aquí en México, en Zacatecas o en China o en cualquier parte del mundo, pues se debe a varias razones. Las causas son múltiples. Pueden generarse el divorcio de muchas formas. Una cosa entiendo yo, que la gente se divorcia por una sola razón y es el pecado. Pero el pecado se manifiesta de diferentes formas en la vida de esas personas, de ese hombre o de esa mujer. Algo que nosotros vemos y estamos seguros de lo que estudiamos el domingo antepasado, cuando nos reunimos aquí el 24 por la noche, que nuestro hermano compartió, pues yo veo que algunas razones por las cuales las personas se divorcian, y mi tema no es el divorcio, solamente lo estoy usando como ilustración, es número uno, por la falta de sujeción de la mujer al marido. Número dos, por la falta de amor del marido hacia su esposa. Ustedes no me dejarán mentir, hermanos, y creo que estamos de acuerdo. Estas dos cosas, ¿cuán grandes problemas suscitan en el matrimonio? La insujeción, la aspereza, la inflexibilidad, la falta de amor son potenciales para provocar toda una relación caótica en la familia o en el matrimonio. Solamente recuerden algo y quiero colocar esto en sus mentes. ¿Alguna vez usted ha expresado algunas palabras que no son tan sabias o que muchas veces reflejan de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón? Tales palabras como: yo ya no te aguanto más, tú no te sujetas a mí, es que tú no sabes amarme, yo no me sujeto a ti hasta que tú aprendas a amarme. Yo no te voy a amar hasta que tú aprendas a sujetarte. También se escucha muchas veces: qué difícil es aguantar a este hombre. Estaba escuchando yo en la radio acerca de una obra teatral que se va a llevar a cabo, y la obra se llama de esta forma: Dios, por favor, hazme viuda. Y esto nos muestra mucho, no sé en qué sentido lo dice, Dios, por favor, hazme viuda. Tal vez el marido tiene dinero y la mujer quiere quedarse con sus posiciones, o tal vez es porque el marido la trata de una manera tan cruel y realmente le produce muchos problemas a esa mujer. Pero también se escucha de las mujeres que dicen: qué difícil es aguantar a este hombre. Los hombres dicen: qué mujer tan más complicada tengo. Realmente lo nuestro ya no funciona, esto terminó, cada quien toma dirección, cada quien toma otro rumbo, y es mejor estar separados que estar juntos, y nos la llevamos bien, mejor como amigos, y nos separamos, etcétera. Esto se escucha mucho, hermanos, en las pláticas, en los diálogos a hoy en día. Pero ¿por qué estas luchas se están dando entre los creyentes, entre los cónyuges? ¿Qué es lo que está generando estas cosas, estas luchas tan fuertes en los matrimonios, en las familias?
aquí mismo encontramos nosotros la respuesta. En Efesios 5, versículo 18, dice algo muy interesante. El versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Bueno, es porque se ha ignorado este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer, o un hijo, o una hija que está llena del Espíritu Santo, o está lleno del Espíritu, ¿qué es lo que va a suceder? Una mujer llena del Espíritu Santo, lo primero que va a reflejar, de acuerdo al contexto que viene mostrando el apóstol Pablo, es que va a ser una mujer que está en sujeción a su marido, está en sumisión. Y realmente esto no es un ataque para las mujeres, como la gente quiere hacerlo parecer hoy. Pero también un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a suceder en él? Un hombre lleno del Espíritu Santo, pues va a amar a su esposa, la va a amar. Simplemente va a suceder eso en ese matrimonio, sumisión y amor. Ahora, será muy difícil que ellos peleen, que ellos discutan de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque ambos están llenos del Espíritu Santo. Además dice aquí en el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros siempre va a haber palabras de gratitud. En vez de que existan palabras de reproche, palabras de crítica, palabras de juicio hacia el cónyuge, ya sea la mujer o sea el esposo, ¿qué va a suceder? Va a haber palabras de gratitud. Vamos a darle gracias a Dios. En vez de decir, Señor, ya no aguanto más a este hombre, Señor, ya no aguanto más a esta mujer, lo que voy a hacer es, Señor, te doy gracias por la mujer que me diste, te doy gracias por el hombre que me diste, tal como sea. Tú me lo diste con un propósito. Va a haber palabras de gratitud, hermanos, realmente en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Veo mucho problema en los matrimonios, es por esta razón. Simplemente no están poniendo en práctica este mandamiento que el apóstol Pablo está diciendo. Se está ignorando, se está haciendo a un lado. Ahora, estoy haciendo algunos puntos de lo que nuestro hermano predicó el domingo que le tocó predicar a él. ¿Qué sucede con una mujer cristiana? Escúchame bien. ¿Qué sucede con una mujer cristiana que no se sujeta a su marido que no es cristiano? Una mujer cristiana que está luchando por mucho tiempo por la conversión de su marido y ya tiene 1 año, y tiene 2 años, y tiene 3 años para que y desea sinceramente en su corazón que su marido se convierta a Cristo, pero no está viendo ningún resultado. Sabemos de antemano que la salvación es una obra soberana de Dios. No lo ignoro, lo sabemos. Dios soberanamente salva a quien Él quiere salvar. Pero vamos a ver también qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que yo tengo que hacer como ser humano para que mi marido que no es cristiano, en este caso la mujer que es cristiana, pueda llegar a la salvación, a la conversión. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Tendrá que llevarle una predicación fuerte acerca del marido para que la esté escuchando? ¿Hará eso? ¿O tendrá que estar cada momento presionando? ¿Y por qué no vas a la iglesia? ¿Y tú no te conviertes? ¿Y tú no me haces caso? ¿Y no me escuchas? ¿Y ve a la iglesia? Te voy a poner la Biblia en el baño, te voy a poner la Biblia en la sala, te voy a poner la Biblia en todos lados, te voy a poner todo esto para que a ver si tú haces caso y puedes seguir a Cristo. Hermanos, eso no es lo que tenemos que hacer. Eso no es lo que tiene que hacer la mujer si quiere que su marido se convierta a Cristo, que no es cristiano.
Bueno, ¿qué sucede si no se sujeta esa mujer a su marido no cristiano? Será un gran obstáculo para la conversión de él. A lo mejor usted está siendo el obstáculo en su mismo marido. Porque la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, bueno, hasta aquí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que la mujer se debe sujetar a su marido, porque es un testimonio que, bueno, y vuelvo a recalcar, a veces no es necesario decir tantas palabras, sino viendo un buen testimonio y un buen ejemplo en la mujer, el marido puede ser alcanzado por Cristo. Cristo lo puede salvar. Dice que debe tener la mujer no debe de vestirse lujosamente y llamar la atención de su marido y muchas cosas por el estilo, sino dice que el interno de un corazón afable y apacible. Afable quiere decir manso, un corazón manso, no contencioso, no pendenciero, no un corazón que esté todo el tiempo peleando. No, dice, y apacible, que es gran estima delante de Dios. Eso tiene que suceder en una mujer cristiana que su marido no es cristiano, si realmente quiere que su marido llegue a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué sucede con una cristiana que no está sujeta a su marido cristiano? O sea, donde ambos son cristianos. ¿Qué sucede con ellos, con esa mujer cristiana que no se sujeta a su marido cristiano? Con el marido no cristiano va a ser un obstáculo, pero con el cristiano, ¿qué sucede? Bueno, escúchame bien, serás un ejemplo muy malo para tus hijos y tus hijas. Serán un ejemplo malo para sus hijos. Recuerden que ustedes están transmitiendo enseñanza con sus acciones a sus hijos, a sus hijas, para que en el futuro ellos sepan cómo conducirse con sus futuros maridos. A veces no se piensa de esta forma, hermanos. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mi hija? Para cuando se llegue a casar, pueda llegar con esa misma enseñanza y con esa disposición de su corazón para que también pueda sujetarse a su marido cristiano. ¿Saben por qué los hijos muchas veces no le hacen caso al padre y lo ignoran y toman en poco sus palabras? El problema está que si tú ignoras a tu marido, si tú no te sujetas a tu marido, entonces tus hijos tampoco se van a sujetar y lo van a respetar. Y luego están las mujeres: ayúdame con tus hijos, no me hacen caso.
llegan tarde a la casa, les pongo a hacer cosas y no me hacen, me ignoran, tengo problemas con ellos, llegan a estar adolescentes o jóvenes, tus hijos no me hacen caso. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué le van a hacer caso? ¿Y por qué le dices a tu marido que le hagan caso si tú misma no has dado el ejemplo para que puedan ellos respetarlo y sujetarse a él? ¿Sí me explico? Eso es lo que sucede, hermanos. No hay sujeción muchas veces. Pero si ustedes quieren que sus hijos en el futuro sean sujetos o sus hijas sujetas a sus maridos, ¿de dónde tiene que empezar eso? Viendo el ejemplo en la casa. Viendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo bíblico acerca de Sara. ¿Cómo llamaba a Abraham? Obviamente no queremos que las mujeres llamen Señor a sus maridos, porque se parece de una manera muy ostentosa hoy en día. No, pero sí de una manera respetuosa, de una manera sumisa a Él. En las Escrituras encontramos un ejemplo también acerca de alguien que le costó un lugar muy privilegiado, porque no se sujetó a su marido. Estamos en Esther capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo porque es muy extenso. Solamente algunos puntos aquí. Esther capítulo 1 y en el 10 dice: en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bizta, Armona, Bigta, Abactá, Sactar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Y el 11, que trajese a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se incendió en ira. Este hombre estaba contento, estaba bebiendo vino y tenía a todos sus príncipes en reunión en el palacio, y quiere que su esposa venga y que luzca de una manera radiante para que contemplaran su belleza los demás. ¿Y qué hace la reina Vasti? Dijo: no voy. ¿Por qué voy a ir? ¿Y qué sucedió más adelante, hermanos? ¿Qué le pasó a ella? Vamos a ver en el verso 15. Y le preguntó a uno de sus consejeros qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres del imperio, y ellas tendrán en poca estima ¿a quiénes? A sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti. ¿Y qué sucedió? Ella no vino. ¿Qué está sucediendo, pues? Que esa acción que cometió esta mujer iba a ser un mal ejemplo
para todas las mujeres en el imperio. Y iban a menospreciar a sus maridos. Ahí está el punto, hermanos. Sucede lo mismo. Entonces el mal ejemplo llega a sus hijas y se casan y menosprecian a sus maridos estando sujetas a ellos. El problema está en el matriarcado que se vive en las familias. El matriarcado que se vive en las familias, donde la mujer es la que manda, donde la última palabra la toma la mujer, y donde el hombre quiere poner orden y quiere corregir y quiere disciplinar, y la mujer sale por delante y se le interpone y le dice: y no vas a hacer esto, y no vas a hacer esto, y no vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es como una herencia que se está transmitiendo de generación en generación y en generación a los demás. Pero realmente tenemos nosotros que romper con esa forma y con ese estilo que Dios no mandó que así tenía que ser. Coloquen esa pregunta en su mente y piénsenla. ¿Qué ejemplo doy yo a mis hijas, y a mis hijos cuando soy insumisa a mi marido, a mi esposo? Ahora, volvamos a Efesios. Y aquí traigo 3 puntos para compartirles acerca del amor. Número 1, vamos a ver el mandamiento. Número 2, vamos a ver la forma. Y número 3, el propósito del amor. Efesios 5, versículo 25, empezamos pues con el mandamiento hacia los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué está diciendo? Está dando un mandamiento. Creo que si Pablo hubiera dado el mandamiento a las mujeres de sujetarse al esposo solamente y no escribir esto, hubiera hecho la situación de la esposa insoportable, o puede decir realmente difícil vivir con un esposo. Si él no dice ama a tu esposa, me puedo imaginar lo difícil para una mujer que su marido estuviera diciendo sujétate. Ahora quiero que noten esto. La Biblia no dice maridos, ahora que las mujeres va a estar sumisa y va a estar sujetarse como la iglesia a Cristo, ahora lo que tienen que hacer en adelante, sométanlas a la fuerza. Sométanlas y sujétenlas como sea, y luchen a uñas y dientes para tenerlas sujetas. No dice la Biblia eso, hermanos, sino que dice ama a tu esposa. Ama a tu esposa. En el mundo antiguo, las mujeres eran tratadas con menosprecio, sin tacto, con desdén. Los judíos oraban: gracias Dios porque no soy gentil, ni pagano, ni mujer. Entre todas las bestias del campo no hay otra tan dañina como la mujer. Juan Crisóstomo. La mujer es la puerta del diablo. Tertuliano. No se puede culpar a la mujer de ser como nació. Ambrosio. Esto da evidencia de cómo se percibía a las mujeres en tiempos antiguos. Lo mismo hoy es, hermanos, en muchos lugares y en muchos matrimonios. Las mujeres son menospreciadas por los hombres. Y he escuchado yo a hombres que dicen: yo te digo que tú sin mí no eres nadie. O mujeres también que le dicen al marido: tú sin mí no eres nadie.
papito. Ahora, tú tienes lo que tienes gracias a mí. Mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, que sufren de abuso en varios contextos, psicológico, físico, económico, etcétera, etcétera. Estoy pintando un cuadro muy oscuro aquí de la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero incluso, tristemente, dentro de círculos cristianos o dentro de la iglesia, se dan este tipo de situaciones. Mujeres maltratadas y menospreciadas y tratadas con desdén de parte de sus maridos. Ahora, Pablo tiene en mente el maltrato que la mujer puede sufrir en manos del hombre. Por eso él escribe este mandamiento: ama a tu mujer. Ahora, este amor que debemos de tener nosotros hacia nuestras esposas es un amor grande, es un amor supremo, hermanos. Es un amor supremo. Ustedes recuerdan que la palabra amor en la Escritura aparece de varias formas. Un amor filial, de compañerismo, de fraternidad. Un amor eros, de erotismo, de atracción física del hombre hacia la mujer. Eso es fácil. Pero el apóstol escribe aquí una palabra muy importante, hermanos. La palabra amat es la palabra ágapo, que se deriva de la palabra ágape. ¿Y qué significa esta palabra? Este es el amor más intenso, incomprensible. Amor es el amor de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo: tienes que amar a tu esposa, pero no tienes que amarla fraternalmente, no tienes que amarla eróticamente. No, si vas a amar a tu esposa, la vas a amar con el amor más intenso y con el amor más incomprensible y con el amor más profundo y el amor más santo y el amor más puro. La vas a amar así. Porque esta palabra se usa para describir la actitud del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando dice en Juan 17, versículo 26, recuerdan que Jesucristo está orando a Dios, al Padre, y se le conoce como la oración sacerdotal. En Juan 17, 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor, o sea, el amor ágape que aparece en Efesios 5:25, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Entonces, es el amor de Dios, esta clase de amor que debemos de tener. Y también en Juan capítulo 3, versículo 16, que todos tienen que aprenderse de memoria ya, después de un año de cristianos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo saben, lo sabía. Ahora, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y en Juan capítulo 13, 34 dice Cristo que Él da un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Un mandamiento nuevo les doy, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Es la misma palabra, hermanos. Es la misma palabra. Este es el amor incondicional. Es una clase de amor que no pone condiciones.
que si te sujetas, entonces te voy a amar. Ahí está la condición. No, el amor ágape no pone condiciones. ¿Por qué? Porque Dios no puso condiciones para amarnos a nosotros. De hecho, nosotros éramos el objeto inmerecedor del amor de Dios, pero en cambio Dios nos ama tal y como éramos y como somos. Dios no ha condicionado su amor para con nosotros, para la humanidad. Entonces, nosotros también debemos de aprender, maridos, que no debemos de condicionar nuestro amor a nuestra esposa si se sujeta, si no engorda, si se viste bien, si hace esto. No dice así, hermanos. Tenemos que amar con esta clase de amor como Dios amó al mundo y como ama a su Hijo y como debemos de amarnos unos a otros. Un amor incondicional, sin reservas. Ahora, Pablo escribe y manda a los maridos que deben de amar a sus esposas. ¿Pero por qué? Bueno, precisamente por lo que les mencioné ya hace unos momentos. Porque la mujer era tratada como una persona de segundo grado y era tratada de una forma injusta en las sociedades antiguas. Así era tratada la mujer y hoy en día también sigue siendo tratada así aquí y en cualquier parte. Vayan a las culturas islámicas, como las mujeres sufren mucho de parte de sus maridos, y no solamente allá, sino aquí también de distintas formas. Por eso escribe: ama a tu esposa, por el trato injusto que le daban a la mujer. Ahora, en Colosenses 3, más adelante, Colosenses 3, versículo 18 dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Y dice 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Está diciendo Pablo que los maridos deben de amar a sus mujeres, pero tiene una frase muy importante aquí en el 19: y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. ¿Qué significa esa palabra áspero? Es escabroso. Esa palabra nos da a entender de cortar algo o de pinchar. Que usted se pincha con una aguja su cuerpo. ¿Qué produce? Placer. Produce dolor. Lo que está diciendo el apóstol es que los maridos no deben amargarles la vida a las mujeres. No les amargues la vida, ni las maltrates. ¿Y cuántas perezas se ve hoy en día? Y hemos fallado nosotros, hermanos, en esto. No soy una autoridad hablando, pero simplemente estoy poniendo lo que dice la palabra de Dios. Me falta mucho por aprender, pero he mirado la aspereza en la forma de contestarle a la mujer. ¿O no es verdad? Simplemente llega la mujer, está en casa, llega el marido de trabajar y por X razón no tiene el alimento preparado. ¿Qué sucede? ¿Cómo le contesta el marido a su esposa? Le contesta de una manera áspera, de una manera escabrosa, la trata así, de esa forma. ¿Y qué pasa? Por darse eso, también pues se produce el problema, hermanos. Ahora también
el apóstol Pedro, escribiendo acerca de este mismo tema, en Primera de Pedro 3, versículo 7, está diciendo: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice Pedro respecto a este tema? Dice: trátalas con honor y delicadeza. Honor, valor, honra. Otras traducciones traducen en sabiamente como comprensivamente. Trátalas comprensivamente. Trátalas como un vaso frágil, como alguien que tú valoras, alguien que tiene un gran precio. Hónralas. Es el mandamiento. Y escribe: porque son coherederas de la gracia divina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo las mujeres otra vez menospreciadas, pero la Biblia dice: no, ellas no son un ser inferior, ellas son coherederas de la gracia de Dios. Ahora, para ilustrarlo de esta forma, trátalas con honor, con delicadeza, con valor, comprensivamente. Dice comprensivamente, comprensivamente, otras traducciones. ¿Y qué sucede cuando tu mujer se enferma? ¿Qué hace la mayoría de los hombres? Hacemos cuando tu mujer se enferma de la gripa o cosas por el estilo. Todos en la casa tienen derecho a enfermarse, porque la mujer allí está llevando la pastilla, está llevando el té, está llevando el alimento a la cama, está apapachando al marido, está apapachando a los niños, etcétera. Todos tienen derecho a enfermarse, pero cuidado que la mujer se enferme, porque en cuanto se enferma la mujer, entonces el hombre tiene que asumir el papel que tiene la mujer en ese momento y dice: yo no voy a hacer eso, no lo hago, simplemente. ¿Y qué pasa? Tú todo el tiempo estás enferma. No te puede dar ni siquiera un vientecito. Eres tan delicada. Estás exagerando todo eso. Hermanos, eso es la forma en que nosotros mostramos un amor comprensivo hacia las mujeres, tratándolas de esa forma. Incluso hay hasta maridos que estando enferma la mujer y no se puede levantar de la temperatura, etcétera, y la hacen que se levante y me pones el alimento aquí en la mesa y me das de comer, y después que me das de comer, a ver qué haces, te vas y te acuestas, pero primero me atiendes a mí. ¿Qué clase de comprensión? ¿Qué clase de trato es ese? Comprensivamente, hermanos, comprensivamente es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, se poncha la llanta de tu carro, no vas a poner a tu esposa a que ponga la refacción, ¿sí? Comprensivamente tiene que suceder. Por ejemplo, y yo siempre he ilustrado de esta forma: aquí la mayoría de las mujeres van solas a la tienda o van al tianguis solas, y yo lo he notado porque siempre he ido al tianguis y siempre que bajo y subo veo que las mujeres van solas. ¿Y qué creen que lo que veo? El marido trabajó toda la semana y está acostado en la cama viendo la tele, el fútbol. Y las mujeres llevan las bolsotas de mandado sobre sus manos y se paran y descansan, paran y se descansan. Solas van. Y va y echa una vuelta, y luego echa otra vuelta, y echa otra vuelta, hasta que termina de hacer sus compras.
mientras el marido está en la casa acostado o está haciendo otra cosa, ¿dónde está la comprensión? El vaso más frágil que dice la palabra de Dios, el valor y la estima. ¿Dónde está? Ahora, volvamos otra vez a Efesios. La forma de cómo amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué ilustración nos pone el apóstol Pablo? Ustedes han visto muchas historias románticas y de amor, han visto una buena película, han leído un buen libro, una buena novela respecto al amor entre un hombre y una mujer, y han visto este tipo de cosas. Y ustedes se quedan impresionados y dicen, quiero imitar ese tipo de amor. Y es bueno, hermanos, cuando enseñan una buena lección para la vida. Pero el apóstol Pablo no usa una historia aparte de Cristo para enseñarnos cómo tiene que ser el amor. Él dice que nosotros tenemos que amar de la forma como Cristo amó la iglesia. Como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo la amó? Manuel. Tú dices, se entregó a sí mismo. Entonces, cuando Cristo ama a la iglesia, la palabra entregar quiere decir rendirse, arriesgarse, exponerse al peligro. Si lo entendemos, quiere decir que Cristo, cuando amó a la iglesia, se arriesgó y se expuso al peligro. Sí, hermanos, al peligro. ¿Al peligro de qué? De la muerte. En Gálatas 1, versículo 1 y 4, quiero ir rápido con esos textos. Gálatas 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí la palabra bien se puede traducir, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué enseñan estos versículos? Y Hechos capítulo 20, versículo 28, lo puedes apuntar, dice que velad por todo el rebaño, el cual el Espíritu nos ha puesto como pastores de su iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios? Cuando Cristo se entrega por nosotros, Él se expone, se arriesga al peligro de muerte. ¿Y qué sucede? Entrega todo su ser para redimirnos, para salvarnos, para presentarnos justos delante de Dios, para librarnos de la condenación. Él se expone todo su ser. Cristo lo hace así. Cristo no dijo, bueno, yo tal vez soy dueño de todo el oro, soy dueño de todo este universo, la plata y las riquezas me pertenecen. ¿Qué puedo hacer para ganar a esta iglesia, para ganarte a ti? Él pudo haber dicho, pues ahí te va el oro y la plata, todo me pertenece, y ganarnos y rescatarnos de esa forma. Pero dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de tus padres, no con cosas corruptibles, con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo,
como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso enseña la Biblia, que es lo que hizo Cristo por su iglesia. Entonces, entregarse es dar todo por la esposa, es exponer hasta la propia vida por ella, como Cristo expuso su propia vida por la iglesia. ¿Sí me entienden? Exponer hasta su propia vida por su esposa, como Cristo por la iglesia. No creo que aquí existan hombres que cuando se ve amenazada la casa y se oyen pasos y anda un ladrón, le van a decir a la esposa: levántate tú. ¿Verdad que no? Sino que sale al frente y quiere proteger a su familia, a su esposa. Y si es necesario arriesgar hasta la propia vida, lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque la ama. Porque la ama. Ahora, también escucho algo muy frecuente en los hombres y en las mujeres. Las mujeres dicen: es que tú no sabes amarme. Y el hombre dice: sí te sé amar. No, es que no sabes amarme, tú no me amas. Que sí te amo. No lo estás haciendo. ¿Por qué dices que no? Sí te amo y sí te amo. ¿Qué está sucediendo allí? Algo muy importante que a los hombres se les olvida, a nosotros. ¿Cuál es? El amor solo se conoce por las acciones que produce. ¿Sí me explico? El amor solo se conoce por las acciones que produce. ¿Cómo sabemos que alguien ama a alguien? ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Su amor de Dios es activo. Produce acciones. Lo mismo, hermanos, varones, nuestro amor tiene que producir acciones. El amor es conocido solamente por lo que manifiesta de una forma activa. Una clase de amor que no produce acciones hacia los demás, en este contexto hablando de la esposa, es poco probable que se esté amando como dice la Escritura. ¿Sí me explico? En la primera de Juan, que ya estudiamos hace como 2 años, 3 años, Juan también escribe acerca de el amor produce acciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16-18. En esto hemos conocido el amor. Conocer. En que Él puso su vida por nosotros. Ahí está la acción. El amor produce esa acción. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Está diciendo que si realmente vamos a amar, que no solamente sea de palabra o de lengua o de los dientes para afuera, sino está diciendo que tiene que ser en hechos y en verdad. El amor produce hechos. Si no, no es amor. Y yo creo que algo importante es que nosotros le preguntemos a nuestras mujeres: ¿en qué te puedo amar más? Porque a veces el hombre no sabe cómo amar, porque el hombre tiene puntos ciegos.
y a veces no entiende. Pero si la mujer le ayuda y le dice, y si el hombre es humilde, ¿en qué te puedo amar más? Dime, ¿en qué quieres que manifieste más mi amor por ti? Eso sería de gran ayuda para el hombre, pero que se lo exprese y que el hombre esté dispuesto a llevarlo a cabo, hermanos. Ahora, el propósito del amor, tomando la analogía de Cristo con la iglesia, ¿el amor tiene un propósito? ¿O solamente es algo vago, sin propósito, sin razón? ¿Tendrá propósito en que un hombre ame a una mujer? Debemos de buscar un propósito, hermanos, porque aquí en la Escritura nosotros encontramos un propósito. Volviendo a Efesios, bueno, ya estamos en el 5 y en el versículo 26. Aquí está el propósito por el cual Cristo amó a la iglesia: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es, pues? Permítanme un segundo. Pablo en estos versos da una enseñanza muy profunda. Vemos que el propósito y el amor de Cristo para su iglesia consiste en varias cosas. Número 1, para santificarla, y número 2, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. Pero vamos a detenernos un momento en esto de lo que Cristo hace por su iglesia al amarla. El propósito y el amor y la entrega de Cristo para su iglesia es santificar a su iglesia. En otras palabras, es tener una iglesia santa, apartada y consagrada para Él y apartada del pecado. Es un amor que lleva a la santidad. Eso es lo que Cristo hace. Ama y se entrega para santificar a su iglesia. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, consagrado. Eso es lo que significa: la aparta para sí, la consagra para sí, la aparta del pecado, y hace muchas cosas Cristo por su iglesia. Lo hace de esa forma. Ahora, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y qué aprendemos de aquí? ¿Por qué Pablo usa estas palabras y esta enseñanza profunda? Porque es muy profunda. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? ¿Qué es lo práctico para nuestras vidas, para nuestros matrimonios? ¿Qué es lo práctico? Bueno, una mujer, vamos a venir a lo práctico, a la relación entre hombre y mujer. Una mujer que es amada, ¿puede ser más santa para Cristo? Una mujer que es amada, ¿puede ser más santa para Cristo? La respuesta es sí. Cuando estamos amando verdaderamente, estamos logrando que nuestras esposas sean más santas para el Señor. No lo entiendo, ¿cómo? Pueden preguntarse algunos, ¿cómo que si yo estoy amando, mi esposa puede ser más santa para Cristo? ¿Cómo que mi amor puede ser santificador para mi esposa? Le hago una pregunta para contestar la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué sucede cuando una mujer no es amada por su marido? Mujeres no amadas las llevaría a cometer pecados en muchas formas. Sí, mujeres no amadas las llevaría a cometer pecados en muchas formas. Para ilustrarlo de esta forma,
¿Sabe qué? A veces las mujeres no amadas están pecando de muchas formas. ¿Y cómo? Mujeres estarán en enojo continuo hacia sus esposos. Estarán enojadas continuamente con sus esposos. Mujeres con resentimiento hacia sus maridos. Mujeres con coraje, que les da coraje a veces ver al marido. Mujeres con amargura. Mujeres con celos, celosas. Y mujeres vulnerables al adulterio también. ¿Sí se fija por qué? Debemos de entender que nuestro amor y entrega es para que nuestras mujeres sean más santas. Nuestro deber, nuestro amor debe tener este propósito de tener esposas más santificadas y apartadas del pecado, hermanos. Muchas veces, tal vez ellas están pecando y están haciendo toda clase o algunas clases de pecados, pero ¿por qué? Nos debemos preguntar nosotros, ¿por qué? ¿Qué es lo que está produciendo en ella esto? ¿Qué está produciendo ese resentimiento, esa amargura, ese coraje, esos celos, ese enojo? ¿Por qué? Porque no están siendo amadas con un propósito de ser santas más para Cristo. ¿Cuál es el medio de santificar de Cristo a su iglesia ahora? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia de Cristo ya está santificada posicionalmente y prácticamente está siendo santificada por el lavamiento del agua por la palabra. Pablo usa una imagen de un baño ritual de la esposa antes de la ceremonia, como símbolo de limpieza y de pureza. La iglesia está siendo santificada y purificada ahora por la palabra de Dios. Está siendo así, purificada, lavada. Usa su palabra Cristo para ahora en este presente estarnos limpiando. ¿Qué pasaría si nosotros no usamos la Biblia aquí? Si nuestras reuniones solamente consisten en comida y en bebida y en alabanza, pero ignoramos la palabra de Dios. O si solamente le dedicamos a la palabra de Dios 15 minutos, 20 minutos y ya. Y si hablamos algunas cosas que no van coordinadamente alineadas con la palabra de Dios, ¿qué sucede? Existiría una desgracia, hermanos, porque habría mucho pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica. En Juan 15:3 dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 17, ¿qué versículo es? 17, dice, ustedes son santificados. Más bien en el 15 dice, ustedes están santificados por la palabra. Y en el 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios limpia. ¿Cómo puedo limpiar, hermano, yo de mi pecado? Bueno, Cristo ya nos limpió, pero nos santificó posicionalmente, pero ahora prácticamente yo tengo que estarme limpiando en lo que corresponde a mí. ¿Cómo puedo estarme limpiando a diario del pecado? Con la palabra de Dios individualmente. ¿Cómo podemos estar nosotros como iglesia limpiándonos del pecado? Exponiendo la palabra de Dios y predicándola de esa forma, solamente así. Entonces Cristo tiene un amor purificador para su iglesia.
Pero en el versículo 27 dice, a fin, aquí está, para culminar con esta enseñanza, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la cultura judía hay mucho que podemos aprender acerca de las nupcias. Podemos aprender mucho, pero algo que vemos nosotros en la cultura judía es que cuando una novia iba a ser presentada a su novio, se tenía que vestir de una manera muy reluciente, de una manera radiante, deslumbrante. Cuando la mujer era rica, pues sus padres ricos la llenaban de joyas y con unos vestidos preciosos, y su cabello llevaba adornos, joyas preciosas y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para presentarse delante del que iba a ser ahora su esposo. Cuando no había las posibilidades, ¿qué hacían? Los parientes le prestaban piedras preciosas a la novia, los familiares, los amigos. ¿Para qué? Para que luciera como una reina para su marido. Ese era el propósito, hermanos. Lo mismo, Cristo ama y se entrega por la iglesia para presentar una iglesia gloriosa. La iglesia es presentada como la novia de Cristo. Y esa palabra glorioso significa espléndido, noble, honorable y precioso. Eso significa. Ahora, aprendemos algo de esto también. Ya termino. Si Cristo quiere presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin defecto, sin contaminación, nosotros también, con el amor que le tenemos a nuestras esposas, ¿qué queremos? ¿Cuál es el propósito de amarlas, pues, bíblicamente? ¿Cuál es el propósito de amar bíblicamente como Cristo? Si la iglesia va a lucir radiante y gloriosa, lo mismo tiene que suceder con el amor del hombre hacia su esposa, y tiene que buscar este propósito, que luzca, fíjese, que luzca radiante, que luzca honorable y que luzca preciosa. Tienes que buscar tú y tengo que buscar yo este tipo de cosas. Hacia mi mujer. Ahora, tal vez ustedes pueden pensar, ¿pero cómo? Tal vez no con vestidos preciosos o costosos, o joyas carísimas sobre sus manos y sobre sus cuellos para que luzcan radiantes. Porque quiero decirle una cosa, una mujer puede tener joyas en su cuello, en sus manos, y vestidos carísimos, y puede tener todo, y se le puede dar todo, pero eso, hermanos, puede lucir externamente, afuera, pero internamente puede estar devastada, arruinada. ¿Sí me explico? ¿Qué aprendemos, pues? Que el marido debe buscar esto, no con vestidos preciosos y joyas solamente, sino que debe buscar que la esposa sea radiante, escúcheme bien, en plenitud, que su esposa sea plena, tenga plenitud en su corazón, que su esposa luzca con gozo, que su esposa luzca con alegría, que luzca con contentamiento, que luzca con dicha,
y que luzca con un trato honorable de parte de su esposo. Solamente véanle la cara a muchas mujeres y que cómo lucen muchas veces con una carga y una aflicción interna en el corazón por no tener hombres que están amando bíblicamente como Cristo amó. Que todas estas virtudes en ellas se concluya de esta forma, hermanos. Que se concluya de esta forma. He aquí un hombre que ama a una mujer como Cristo ama a la iglesia. De esta forma. Debemos de buscar que se diga así y que así sea, hermanos. Un hombre que ama a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Vamos a orar.